Bueno, realmente escuchar este tema y estos arreglos nos remontan a esa concepción creativa y melódica de un gran músico, de un gran talento compositivo también, como fue Jorge Lobito Martínez. Hoy hubiera cumplido él 71 años. Asunción se denomina esta guarania de Federico Riera, cuyos arreglos pertenecen a Jorge Eladio Martínez para un álbum Solo Guaranias de ABC Color, que tuvo mucha repercusión a nivel local, por supuesto, y el respaldo del propio medio, en su momento. Y Ángel Arias, que en aquel entonces era el vicedirector, sería, de ABC, director administrativo de ABC, y él hizo hincapié en que Lobito Martínez estuviera seleccionando los temas y en la producción de los mismos, creo que en el estudio de Luis Álvarez, me parece. Y bueno, simplemente, ¿por qué hablo de Lobito Martínez? Porque tenemos que recordarlo. Hoy él hubiese cumplido 71 años, y se fue así, tan de repente, de una manera hasta bárbara. A las 19 horas hoy arrancará el especial de 5 horas que llegamos a producir en honor y como tributo a Lobito Martínez, y un desfilar de muchos músicos y talentosos de la composición, de los arreglos, en fin, y gente valiosa también en el mundo de la amistad de Lobito. Todos ellos van a estar hoy. Una vez más vamos a proyectar este especial, que es realmente, que queda para la historia también, porque 5 horas, un especial espectacular de 19 a 24 sería más o menos. Y acá lo vemos a Lobito Martínez al piano, vestido de blanco él, y con este tema de Federico Riera, Asunción, y sus arreglos en este caso. Increíble. Él ha sido el mejor pianista que yo escuché en toda mi vida. Él tenía muchísimo todavía para darnos. Yo lo conocí cuando era un chico prodigio. Él salía poco, no era de estar mucho en el ruido. Para mí, Lobito Martínez es sinónimo de música. Creo que fue, honestamente, el más completo de todos nosotros. Era un super creador, era un compositor de manos llenas. O sea, nuestras dos almas, la humana y la musical, fueron lastimadas con esto. Él ya se volvió un mito en este momento, una leyenda. Pero él va a quedar en la galería de los grandes músicos. Bueno, y recordemos a un Lobito Martínez hoy, ahora efusivo, creativo, vívido, lleno de energía, de
en fin, de imaginación, de esperanzas, porque él era un tipo positivo, era un amigo, era un gentleman también, y además, al mismo tiempo, una persona muy rígida en el sentido de los horarios y de cuando se comprometía con algo, lo llevaba hasta el final, hasta que se concluya lo que se establecía. Y era un profesional, un músico compositor paraguayo que se nos iba en el 2003 de una manera sangrienta, terrible, que nadie quiere ni recordar, habiendo nacido hace 71 años. Y tenemos acá en nuestra mesa de tareas la presencia de un gran amigo de Lobito, gran músico, abogado también él, un tecladista de quilates, Jorge Cáceres. ¿Cómo te va? Buen día, Bruno. Saludo a... ¿Cómo estás? A la audiencia. A la audiencia, saludo a los televidentes. Gracias por estar acá. Bueno, el gusto es mío de poder recordarle a un caro y directo amigo que para mí seguirá siendo ¿Qué eterno. Significa, o significó y significa, porque hay que tenerlo siempre presente a él, Lobito Martínez? ¿Quién fue para aquella gente nueva que por primera vez te está viendo, seguramente Jorge, a vos, y conté que yo dije, bueno, son amigos, pero ¿quién fue Lobito Martínez? Fue, digo, porque ya no está físicamente, pero legó tantas cosas y se nos abren las retinas y los poros cuando lo recordamos, porque es como si estuviera un duende que está aquí entre nosotros. Fue tan amigo, tan condescendiente, digamos, y tan gran músico. ¿Cómo lo describirías a Lobito? Lobito poseía la erudición, la creatividad. Era un notable instrumentista, un productor musical, una persona que jerarquizó la música en grado sumo, yendo a una de las universidades más renombradas del planeta, correcto, como la Berklee College of Music, donde él egresó con la nota magna summa cum laude. Summa cum laude, sí. Y le entregaron esa distinción el doctor en música George Benson y el gran productor cinematográfico Frank Coppola. Nada más y nada menos. Cuando Lobito Martínez... Esto fue, creo que en Washington. En Washington, y estuvo nuestro caro amigo el Tito Papalardo, hoy embajador presente en Londres. Estuvo presente. Sí, bueno, justamente George Benson y Frank Coppola. Frank Coppola, nada más y nada menos, entregando las distinciones ahí a Jorge Eladio Lobito Martínez. Correcto. En el festival de OTI se llevó a cabo y me llama Lobito Martínez y me dice: Jorge, estoy un poquito indignado porque le nombraron jurado a Víctor Pecci. ¿Ah, sí? ¿Y qué pasaría si juega McEnroe y Víctor Pecci y Jorge Lobito Martínez si va de jurado? Me dice, me parece que es una cuestión incongruente. Me dijo. Pero después ocurrió lo siguiente, Jorge me contó. Él le enseñaba piano al hijo del director de la seguridad de los Estados Unidos en el Paraguay, Mr. Jacob. Mr. Jacob, sí. Y entonces por ese intermedio él logra, como invitado especial a la Casa Blanca, para ir a tocar piano, en el evento que se le hacía a los grandes del como Mandela, como Nelson Mandela. Nelson Mandela, sí. Y Nelson Mandela, en su escogencia de alternabilidad, decidió estar toda la noche al lado de nuestro gran querido Jorge Eladio Martínez, que no pudo ser jurado
en el Festival de la ONU. Pero estuvo ahí sentado al lado de Nelson Mandela, en Washington. En Washington, sí. Que no está. Bueno, pero ahí no tuvo nada que ver el querido Víctor Pecci, ¿verdad? Porque estaba no, absolutamente. Estaba en la cresta de la ola, en su momento más importante, influyente del tenis internacional. No, y el más grande. Y el más grande, por supuesto. Pero sí, partiendo desde la óptica de la música, tuvo razón. Claro, ¿verdad? ¿No te parece? Bueno, pero hoy nosotros así someramente rindiéndole un homenaje al querido Lobito. ¿Qué te atrapaba de él? ¿Qué te cautivaba? ¿Por qué vos, hubo mucha conexión entre Jorge Cáceres y Jorge Lobito Martínez? Imagínate, Bruno, que la grabación de Juego de Niños, en el 99% yo estuve al lado de él en esa grabación. ¿Ah, sí? Y cuando iba a comenzar la grabación de ese disco, le digo, bueno, Bruno, yo me retiro, te dejo trabajar tranquilo. Me dice, no, espera un poquito, me dice. Vos vas a obrar de público. ¿Sí? Y no voy a tocar contra la pared. Voy a tocar y vos vas a representar al público. ¿Sí? Entonces eso me produce a mí una retroalimentación, una sinergia. Sinergia, sí. Sí, para poder levantar un poco acá la musicalidad, ¿verdad? Entonces me dio esa oportunidad de participar, pero en el 99% de los temas. Y ahí está sonando el famoso Juego de Niños de Lobito Martínez. A ver. Bueno, maravilloso realmente es. Él no te contó cómo compuso este Juego de Niños, digamos, y en qué tiempo lo terminó de componer, sería la consulta. Sí, bueno, en primer término, él lo ejecuta en una tonalidad para los músicos, vos que sos pianista, Bruno. Otrora. Sí, está en la tónica de sol sostenido, ¿verdad? Sol sostenido. O la bemol, ¿verdad? Como quieras llamarlo. O sea que no es fácil tampoco. Sí, porque él se desplazaba fácilmente, sobre todo lo que era el teclado. Te podía tocar de la típica en tónica do sostenido menor, por ejemplo. Sí. Poco usual, ¿verdad? Poco usual. Sí. Y, en fin, bueno. Él te habló de este tema, sí, cómo se le vino a la mente la idea. La cuestión era también ver un poco esos niños damnificados, ¿verdad? En aquel momento. Sí, en aquel momento, esos niños. El tiempo no cambió tampoco. De la chacarita y cosas por el estilo. Entonces tocó su corazón, tocó su sensibilidad. Era muy sensible él. Y sí, por supuesto. Por supuesto. Era muy sensible. Era muy sensible y entonces una persona que enarboló la música, ¿verdad? Al más alto nivel, ¿verdad? Que lo hacía, pero con el alma. Se entregaba. Era una cosa impresionante. Nunca conocí una persona que haya gustado tanto así de la música, ¿verdad? Y bueno, entonces, como a mí también me gustaba la música, ¿verdad? Nos hicimos muy amigos, ¿verdad? Muy confidentes. Y me pedía consejos, yo también le otorgaba consejos, él me daba consejos, en fin, enarbolamos a la amistad, la verdadera amistad, ese sentimiento guardado en el cofre de oro de dos corazones. Qué lindo, que el tiempo y la distancia no lo borrarán jamás. Qué lindo lo que decís. Bueno, sos un poeta también vos, Jorge. Decime, pero él
él te comentó cómo surgió este tema, digamos, creativamente. ¿Él estaba solo? ¿Él componía solo o tenía que siempre estar alguien con él para crear? No, él siempre le gustaba estar solo, para la composición. Claro. Ahora, tenía una cualidad tan especial, First Day, ¿verdad? Que él cuando componía, comenzaba y terminaba en una sola... en un solo día. En una sola toma. Sí, en una él sola... no pinchaba, él no agregaba, eso. Comenzaba un tema y terminaba. Sí. Y así componía. No, y por eso te decía, quiere decir que este tema, por decir, por dar un ejemplo, compuso en un día, digamos. Sí. Porque están aquellas personas, compositores, que hacen la primera parte hoy, después mañana no les sale nada, después retoman en 2 días más, otro arreglo, otra parte posible del tema y ese tipo de cosas. Él comenzaba y terminaba. Sí, en el tema, en el día, digamos. Impresionante. No sé si en el día, en la hora o hasta que se termina el tema. Hasta que se termine. La canción. Que ese tema que grabó en la casa de Ángel Arias, allá en, ¿cómo que se llama? Villa Florida. Sí. ¿Verdad? El caso de Solo Guaranías de ABC Color. Un tema que hizo él que se llamaba Villa Florida. Villa Florida, claro. A Ángel Arias. Le dedicó a Ángel Arias, sí. Llevó un tecladito del hijo de Ángel Arias. Una casa grande con corredores alrededor. Y ahí comenzó el tema de Villa Florida, que está también ahí, ¿verdad? Sí. Y acá está Casa Florida. Casa Florida. Y ese tema comenzó y terminó de una hora. Y acá vamos a escuchar, ahí está. Bueno, este tema lo compuso de una sola vez, acá lo señala de un tirón, digamos, lo señala Jorge Cáceres, invitado nuestro, amigo de muchos años, un eximio músico también, un tecladista fantástico, abogado, una persona muy instruida, muy culta, muy preparada, el querido Jorge, y yo lo invité para que venga y nos hable acerca de Lobito Martínez en el día de su cumpleaños. Así que, bueno, y después se gana esa beca a Berkeley, ¿verdad? No, primero le invité yo a llevarlo al Brasil. Pero antes de eso, vamos a cerrar. Esto de Casa Florida llamó así a esta composición que se inspiró en aquel momento estando en la casa de campo de Villa Florida, de Ángel, prestada por Ángel Arias. Exactamente. ¿Verdad? Entonces le dedicó este tema, le regaló
con su creatividad algo que tenga que ver con ese mundo de Villa Florida de Ángel Arias, Sí, su casa Florida. Como testimonio de aprecio y de agradecimiento también, Claro, ¿verdad? Por porque la hospitalidad. porque siempre ayudó Ángel Arias a que se graben todos esos discos de ABC y lo tuvo en cuenta a Lobito siempre y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Cuando había fallecido Lobito, le dije yo a Ángel Caria, mi agradecimiento, porque gracias a eso, al impulso que él le otorgó a Jorge Lobito Martínez, tuvimos este material, este legado. Bueno, muy bien. Y después, antes de Berkeley, fueron ustedes en un intento de traspasar las fronteras y para una suerte de proyección de Lobito a nivel internacional, fueron a Brasil, porque vos viviste en Brasil y Sí. tuviste conexiones en Brasil también, ¿verdad? Bueno, y entonces él ahí, qué sé yo, la red de Globo de Televisión, estábamos con Antonio Marcos, estaba haciendo su grabación para la Navidad. Antonio Marcos. Sí. Ah, Que era una especie de Roberto Carlos brasilero. ¿Por qué hago esta acotación? ah. No era Roberto Carlos, el Roberto Carlos que trasciende la frontera, sino que era muy conocido dentro del Brasil, tapa de manchete, Sí. o Globo, en fin. En aquella época. Sí, toda la... Años 70 sería. sí, exactamente. Ah. Y ahí le conoció y él tuvo una gira con Antonio Marcos de 30 días por todo el Brasil. Este es Roberto Carlos. No, Antonio Marcos. Antonio Marcos. O sea, el que hizo Como vai você. Antonio Marcos. Sí, el que hizo el tema Como vai você. Eu preciso. Es el Ah, tema de entiendo, Antonio entiendo, Marcos entiendo, sí, sí. con Mario Marcos, con su hermano. ¿Verdad? Hicieron una gira de un mes por todo De un Brasil. mes por todo Brasil, ¿verdad? Y Lobito los conoció a ambos. Y claro, el Lobito vivía en la casa de Mario Marcos, que era el ¿cómo que se llama? El hermano de Antonio Marcos, en el edificio, ¿verdad? Y en la agencia 907 de Antonio Marcos. Marido de Vanusa, que hasta ahora sigue cantando también en sí, los programas televisivos. De Vanusa. Sí. Y Lobito grabó también en el estudio Gaceta de San Pablo con Vanusa. Y en fin, ahí se puso a estudiar con el pianista de Simbo Trío. ¿Quién fue? Víctor creo que se llamaba el pianista. Y bueno, pero después no sé qué no le gustó algo de la gira esa de los 30 días, porque resulta que ¿A quién no le gustó? a Lobito, porque había parado, era un avión. O sea, él se iba también en la gira. ¿Quién? Y Lobito. Y estaba tocando la gira de Antonio Marcos, una o gira sea, extraordinaria. él tocaba el piano ahí con Sí, ellos. con ellos, sí. Ah, Y bueno, entonces, no sabía, pues. y después en la gira resulta que era un avión Bruno cuatrimotor Un cuatrimotor. y paró una de las hélices. Ah. Y entonces le dijeron a Lobito, che, vos te viniste acá para morirte. De verdad, este avión va... Y eso no le gustó. se va a precipitar. Y era joven, si éramos jóvenes, todos muy Claro. jóvenes, ¿verdad? No, ya sé. Y entonces... y no le gustó a él. Y no le gustó, le pareció. Y entonces al Me llegar... pareció ofensivo. Al Sí. llegar, él me dice, Jorge, tengo que hablar urgentemente contigo. En San Pablo fue eso, Joaquín Nabucco Mili Vinci, perto do aeropuerto, la casa de Antonio Marcos y de Vanusa, y me dice, vamos a salir a caminar, me dice. Y salimos, che, Jorge, esto me pasó. Y yo no estoy preparado, vos sabés que todo, yo pasé muy mal, ahí yo pensaba que se iba a precipitar el avión, y esto, y yo me asusté. Yo voy a volver a Paraguay, me dijo, yo no estoy preparado para esto. Entonces, estábamos así un domingo y era la época de la composición, que todo el mundo componía, Y bueno, entonces él en un piano vertical, ¿verdad? Con un florero ahí que tenía sobre el piano, porque porque menciono el florero, es muy importante. Y entonces estábamos tocando, yo toco la guitarra, de repente entra un enorme tipo pintón de barba, alto, Antonio Marcos. Ah, sí. Y le dice, ¿qué están haciendo? Dice, y estamos componiendo. Perdón, yo me retiro. Dijo. Y cerró la puerta, nos asustó todo, nos quedamos totalmente congelados. Digo, y me dice Jorge, che,
cuando nos vamos, viejo, por ahí las chicas del colegio le asedian, le piden autógrafo, tapa de manchete, televisión, todos los canales de televisión. Y acá, viejo, nosotros estábamos confundiendo, se retira el tipo, y se mató de la risa. Bueno, entonces escribe y le digo, mira, yo me voy, viejo. Y, no, pues yo me voy contigo, me dijo. Pero no, yo no, me parece que todavía no estoy preparado. Y empieza a redactar una nota, y la nota, ¿verdad? Le respalda. Ahí por el florero, ¿verdad? Respalda la sí, nota, apoya la nota en el florero. En sí. el florero, ¿verdad? Y entonces... Queda ahí parada la hoja de papel. Claro, y nosotros nos retiramos. Él se excusa ahí. Se excusa, y yo me quedé con una espina en la garganta, porque un tipo de influencia política, musical. Si Eve, por ejemplo, se iba a ver el show de Eve Camargo. Sí, se iba. Y estaba Eve así mirando el show de... Una gran presentadora de la televisión. Pero en la muerte de SBT. En la muerte de Eve, por ejemplo, tuvo, por decir Roberto Carlos, ¿verdad? Era una estrella. Y él sí iba a ver el show de Antonio Marco, ¿verdad? Con Lobito. Bueno, decime rápidamente, también en Brasil ustedes conocieron a otro gran músico. ¿Cómo que se llama el que...? Lincoln Olivetti. Lincoln Olivetti, sí. Un gran arreglador. Sí, a los 16 años, piano superior, pianista extraordinario, también estudiante de ingeniería electrónica. Bueno, y este Lincoln Olivetti también trabajó con y para muchísima gente de valía en la música popular brasileña. De Roberto Carlos, por decir, ¿verdad? Gal Costa, Rita Lee. Y también Rita Lee, ¿verdad? Sí. Y ahora, hace unos días atrás falleció. Ayer estuve viendo por Globo justamente la despedida que le hacían a Rita Lee. Imagínate que el arreglo que le hizo a Rita Lee de Lanza Perfume. De Lanza Perfume. Es Lincoln Olivetti. Lincoln Olivetti, inspirado en el tema de Doobie Brothers. Sí. A Full Belief, algo así. What a Full Belief. Exactamente, inspirado en ese tema lo hizo Lanza Perfume. Y bueno, así que vamos a escuchar aquí, en homenaje también a Rita Lee, este tema Lanza Perfume que mueve a masas. A ver, los arreglos de Lincoln Olivetti de Brasil. Lanza Perfume, Rita Lee, también un homenaje a esta gran diva de la música, brasileña, Rita Lee, que se nos iba hace 2 días atrás, 20 minutos de las 12, y estamos acá con Jorge Cáceres, justamente recordando también a Lobito Martínez. ¿Y por qué Rita Lee? Porque Lincoln Olivetti, amigo común de Lobito, de Jorge, compuso este tema, digamos, o sea, el arreglo del arranque de este tema lo hizo Lincoln Olivetti, basándose según en aquel éxito de Doobie Brothers, What a Fool Believes. Tenés un metrónomo ahí. ¿Por qué trajiste este metrónomo? A ver. Este metrónomo, Bruno, era el metrónomo que utilizaba Jorge Lobito Martínez para su estudio. Y ocurrió lo siguiente, de que con el tiempo este metrónomo se volvió un poco vetusto, porque ella usaba metrónomos digitales, electrónicos, y entonces me dice, mira Jorge, este metrónomo ahora ya está fuera de funcionamiento, pero yo te quiero obsequiar. Si algo alguna vez me pasa, yo quiero que digas, este es el metrónomo con el cual estudiaba, o sea, el compañero de Jorge Lobito Martínez. El que marcaba el ritmo. El que marcaba el ritmo, yo estudiaba con este metrónomo, yo te entrego a vos, Jorge. Porque alguna vez eso lo cuentes. Muy bien. Y eso lo estoy haciendo en este momento gracias a BM Online. Bueno, muchas gracias, Jorge. Bueno, tenemos que, qué lindo, un metrónomo utilizado por Jorge Lobito Martínez. Hoy él hubiera cumplido 71 abriles
y bueno, lo recordamos acá someramente, pero hay una canción inspirada en una tortuga. Esa canción se llama, o sea, un tema instrumental en realidad, se llama Carola, y trascendió también fronteras porque Andrés Boyarsky, un gran músico saxofonista, creo que es Sí, que argentino, que claro, que vivió y trabajó en Estados Unidos, grabó este tema de Jorge Lobito Martínez con una onda impresionante. Vamos a escuchar esta canción despidiéndonos de Jorge Cáceres. Muchas gracias por estar acá. Las gracias. Yo agradezco porque un día sensacional, una mañana excelente, recordando a un gran amigo y hablando de eso que tanto nos gusta, la música, que conmueve alegremente al espíritu. Así que muchas gracias. No, a vos te agradecemos muchísimo. Muchas gracias, Jorge Cáceres. Y aquí está este tema de Jorge Lobito Martínez, Carola, a través de la magia también de Andrés Boyarsky, de Argentina. Bueno, es un genio Andrés Boyarsky, este gran músico argentino que vino acá a tocar a Asunción y por supuesto estuvo congeniando ahí con Jorge Lobito Martínez, Toti Morel, Tato Silly en el bajo, en la batería Toti, al piano, en teclados Jorge Lobito y Andrés Boyarsky, que tocó con ellos. Y ahí fue como después, saliendo a tomar un café o qué sé yo, cenando, le comenta a Jorge Lobito Martínez todo el histrionismo suyo de componer temas y le muestra este tema llamado Carola. Y así fue como se entusiasmó Andrés Boyarsky y se hicieron muy amigos y él lo grabó en Buenos Aires, esta versión que todavía creo que está sonando, ¿verdad? ¿O no? Bueno, pero vamos a... Interesante todo esto y quería simplemente destacar que no podemos dejar de recordar a un genio musical creativo como Jorge Lobito Martínez, músico, compositor paraguayo, que un día como hoy, hace 71 años nacía y fallecía lamentablemente en el 2003.